Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Dragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los ángeles que no saben volar. Este es un tema, os preguntaréis, los ángeles que no saben volar, ¿qué pasa? Bueno, luego os lo contamos. Lo más importante de todo es que a mi lado se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Hola, muy bien aquí. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Efectivamente. Eh, ¡Oh! ¡Lo he hecho mal! ¡Lo he hecho mal! ¿Cómo he podido no empezar con esto? hombre, primero, ¿cómo están los máquinas? Primero de todo. Claro, ¿cómo están las máquinas? Primero de todo, vamos a echarnos una fotillo. Vamos a echarnos una fotillo y ya está. O sea, esto es lo ¡Ah! primero. He traicionado a David Bisbal y a Ichiban Kasuga, a ambos, en el mismo. Menos mal que estabas tú para salvarme, Álvaro. Hombre, es que si no preguntamos cómo están los máquinas, yo ya no sé qué, Sí. qué podemos esperar, ¿eh? Claro, 100%. Tienes toda la razón del mundo. Vale, entonces, ¿cómo están las máquinas, Álvaro? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, pues los máquinas están, pues, sobreviviendo. Sobreviviendo un poco a la vida, básicamente, Sí, sí. a ver. Em, yo justo me pilláis un poco en este programa, ¿vale? O sea, ahora cogeré el ritmo, estaremos bien. Pero me pilláis en este programa que vengo de un viaje largo y secreto. Entonces ya en otro momento pues ya os contaremos. Pero estoy un poco todavía descolocada, como que no he aterrizado. Llegué a mi casa y era a las 12 de la noche. Entonces, yo creo que hay que hacer lo mejor que se puede hacer para despejarse, para que llegue la felicidad al cuerpo, para llenarnos de amor y de alegría, que es no solo grabar Checkpoint, sino que grabarlo en directo en twitch.tv/Aragón Radio, que ya sabéis que lo hacemos todos los viernes a las 12 de la mañana, donde además de escuchar el programa antes que nadie, podéis ver nuestras lindas caritas mientras lo grabamos, y que además de eso, una cosa que solemos hacer aquí es, por un lado, preguntarle al chat a qué ha estado jugando, y por otro lado, preguntártelo a ti, Álvaro, ¿qué has estado jugando? A ver, no he estado jugando a muchas cosas porque mezcla de migrañas mortales y Sí. cosas, ¿vale? Y la vida, la Si tú vida, la tampoco has vida. tenido la semana más brillante. No ha sido la semana más brillante. He tenido buenas noticias, ya os contaré cosas, pero de momento no se puede contar nada, así que bueno. Pero bueno, por lo demás he jugado alguna cosilla. Seguimos con jugando Kirby's. Hemos acabado ya Kirby's Extra Epic Jam. Es increíble, es el mejor Es juego. increíble, está muy bien, Es la leche, es muy lindo. es tan adorable, te dan ganas de abrazar todo, son todo hilitos, son todo tejiditos, son todo botoncitos y te dan ganas de achucharlo todo y darle besitos. Es increíble, en verdad, le harías pedorretas a todo. Es una cosa Sí. increíble, un juegazo. Y ahora, pues por seguir un poco tal, ¿no? Pues estoy jugando a Kirby Triple Deluxe, que no es tan Ujú. bueno, vamos a No. engañarnos, no es tan bueno, pero es un buen juego. Es uno de esos juegos que dices, a ver, es cumplidor, porque además se nota que como que tampoco están esforzándose como para ser increíble. No es como, por ejemplo, pues eso, Epic Jam, que se nota que están esforzándose en hacer un juego que dices, wow, espera, aquí se están esforzando para hacer algo increíble. Paintbrush, que también, Squeaked Squad, que la gente puede decir lo que quiera, pero se esforzaron en hacer algo increíble. Este es un 100%, juego más sí. de, vamos a cumplir un poco la papeleta, vamos a hacer un buen juego, pero tampoco vamos a intentar revolucionar nada. Pero es que los Kirby's, cuando simplemente intentan cumplir la papeleta, la cumplen tan bien que te da igual. Sí, no me extraña de hecho que Masahiro Sakurai le tenga tanto cariño a Kirby. Esto igual viene un poco, ¿sabes? Igual es un poco como pertinente al respecto del programa de hoy por unos temas nuestros. Porque ciertamente me parece que es una franquicia que, o sea, en este recorrido que estás haciendo de rejugártelos, yo los estoy recordando también. Triple Deluxe es la entrega de 3DS. Es verdad que no es ni siquiera la mejor entrega de 3DS. Pero sí que es verdad que creo que tiene un carisma como plataformas de portátil que muchos otros juegos, no, quizás con la excepción de Mario, tienen muchos problemas alcanzando. Claro, también depende. Además tiene esta gracia Kirby que lo funciona muy bien en varios niveles, porque hay Kirby's que son más como juegos de aventura y acción. Por ejemplo, Kirby Triple Deluxe funciona muy bien como juego de aventura y acción. Y funciona muy bien en esos términos. Y sin embargo, por ejemplo, Kirby's Extra Epic Jam funciona muy, 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 muy bien como juego de plataformas. Por ejemplo, es un juego excepcional de plataformas. Diría que es uno de los mejores juegos de plataformas de 3DS junto con los Super Mario. Si es Sí, que no, el mejor. 100%. Entonces es como me gusta mucho porque hay pocas franquicias que digan en su ADN tienen dos géneros enteros Hmm. y funcionan bien en los dos géneros sin igual. Y ya no digamos cuando empieza a tirar otros géneros y también funciona. Pero quiero decir que dentro de la franquicia principal
funcione en dos géneros a la vez y en los dos funcione muy bien. Y pueda tirar por cualquiera de los dos y siempre funcione muy bien. Es increíble. Y luego de eso simplemente picoteo alguna cosilla que ya estaba jugando. Entonces tampoco es como muy novedoso, ¿no? Que os diga, pues yo sí que he jugando a tal o cual. He jugado a las Magic porque ha salido una nueva colección. Pues sí, estás jugando a la marcha de las máquinas porque claro, ¿cómo están las ¿Cómo máquinas? están Pues las marchando. máquinas? Claro. Pues marchando. ¿Vosotros creéis que lo de cómo están las máquinas lo dijo David Bisbal porque estaba esperando la expansión de Magic con muchísimas ganas? Claro, porque él dijo, ostras, mira, Silent Nord viene fortísima, ¿eh? Pues está ya esperando a la máquina, claro. Está esperando a los Yo, máquinas. yo lo veo claro, y la narrativa de entonces de que hay una carta que se llama Invasión de Segovia entraría perfectamente, ¿no? Como con el lore español de la marcha de las máquinas. Sí. Yo creo que eso está muy bien. Que ha Bueno, subido de lo de las... precio. ¿Ha Marcha. subido de precio la Invasión de Segovia? Se ha multiplicado por 3 el precio ya. Jolines, es que es muy graciosa. Y está fuerte. Sí, a ver, está guay, ¿eh? O sea, a mí personalmente me mola mucho. Estoy mirando porque me ha llamado mucho la atención ahora os cuento lo mío, pero me ha llamado mucho la atención que en el chat nos han dicho que está jugando un videojuego muy mono que se llama Mojito de Cat. Y un gato que se llama Mojito, ¿vale? Automáticamente se convierte en mi mejor amigo. Y lo que estoy viendo es un juego de Switch con gatos como cúbicos, que es así como, tiene una estética 3D bastante suavecita, bastante mona, así como con colores dulces y tal, y aparentemente es como uno de estos juegos de puzzles así como ligeritos, que yo no conocía, salí en 2022 y me lo ha vendido por completo, ¿eh? O sea, porque los cubos son como gatos chonkis, y ahí Sí. también hay animales, estoy viendo un rinoceronte, estoy viendo una ballena. Pero qué fantasía de juego. Bueno, Mojito de Cat, increíble Ostras, el, recomendación. el No lo tiburón. conocía. No, el tiburón es increíble. No lo conocía, pero lo he buscado en el momento porque el título me ha parecido el mejor branding del El universo. tiburón es mi nuevo Luego, mejor amigo, ¿eh? sí. Luego, MyBame está jugando al Action Verge 2, que es un juego que a mí me mola bastante personalmente. O sea, es verdad que no sé si es tan redondo, o sea, es bastante ambicioso, bastante más ambicioso diría que el primer Action Verge, que además ya sabéis que, bueno, igual no lo sabéis, pero que Action Verge es una saga que está literalmente desarrollado por un señor, ¿vale? Y por su mujer que le hace el pixel art, ¿vale? O sea, esencialmente esto es como el equipo de desarrollo y son Metroidvania súper complejos, súper elevados, súper como con muchísimas interacciones entre los mapas establecidos de manera muy compleja, con muchas capas y tal. Entonces, pues sí que creo que hay algunas de las ideas de Action Verge 2 que igual no aterrizan tan bien como las ideas del primer juego. Me parece un juego muy curioso, muy interesante y que, a pesar de ser un Metroidvania y tener una estética muy llamativa, en su momento no fue tan popular porque salió exclusivo de la Epic Games Store. Sí. Solo salió en PC la Epic Games Store y creo que eso hizo que se hablase un poquito menos de él y en realidad yo creo que merece mucho la Yo pena. creo que se hizo que se hablara muchísimo menos de él. Entonces, eso, pues Y es quieras una que lástima. no. Es una lástima porque es un muy buen juego. Además, creo que se le acabó ya la exclusividad, está en consolas y toda la pesca. O sea que si os gustan los Metroidvania así como un poco raritos y un poco exigentes, os insto a probarlo porque está muy guay. Sí. ¿Vale? JRS Jacobo dice: aquí los Portal, aprovechando que la colección estaba de oferta en Switch, que esto lo vi el otro día. Si nunca habéis jugado Portal, también es una muy buena oportunidad. Además, la Switch tira perfectamente esos juegos que no son exigentes gráficamente ni nada parecido. Mike Sneak ha jugado al Gone Home, que a mí me gusta bastante, y se empezó el Zelda Breath of the Wild y me dio ansiedad, que es exactamente lo que me pasó a mí. Jugué un poquito a Breath of the Wild la semana pasada y la anterior y como que lo he dejado porque el juego es demasiado grande. Se habla poco de cómo esta clase de juegos, ya no digo Breath of the Wild, pero si digo esta clase de juegos tan enormes, si no entras en el momento en el que te crea la fascinación, sino en el momento que ya tienes la idea de lo que es, de lo que hace, es más probable que te creen ansiedad que fascinación. Claro. Y esto es un problema muy grave. Sí, esto es un problema, sobre todo cuando... Claro, yo entiendo que ahora muchos hemos cogido como Breath of the Wild un poco por la anticipación de la secuela. Y lo que pasa con eso es que al final te lo estás jugando como con tiempo límite. O sea, no lo estás jugando por disfrutarlo y que te dure lo que te dure, sino que lo estás jugando un poco con anticipación de otra cosa. Y entiendo que esto también es un poco complejo. Entonces, en ese sentido, pues bueno... es ciertamente una movida, a pesar de que yo sí que tengo bastantes ganas de la secuela. Y luego me gusta mucho el comentario de Dante82 porque representa mi energía, ¿vale? Pues está jugando el Xenoblade Chronicles 2, que se jugó el primero en la Wii, después se jugó el X, luego se jugó el Torna, luego el remaster del 1, luego se jugó el 3
y ahora se está jugando el 2. Es decir, no los podía haber desordenado más. Me parece glorioso esto. O sea, los números son papardillos. Los juegos se juegan en el orden que te nacen. Ahora puedes jugar al Xenogears 2, luego te rejuegas un Xenoblade, luego te juegas el Xenogears 1 y luego dentro de 15 años te juegas el Xenogears 3. A mí me parece bien. Y que en medio habrán sacado como el 4, el 5 y el 6 o una movida así. Y te puedes jugar el 6 primero. Bueno, espera, que entre medios te puedes jugar los Xenosaga. Claro, también, efectivamente. No sé, a mí esta aproximación me parece muy bien. Debería hacerlo como con alguna saga. En plan, estoy pensando que me faltan bastantes Shin Megami Tensei y también podría jugarlos así, ¿sabes? Como el primero que me jugué es el 3 y luego el 5, ya tengo parte del trabajo hecho, entonces ahora me puedo jugar el 2, luego me puedo jugar el 4, luego me puedo jugar los spin-offs, ¿sabes? Puedo hacer como unas movidas así. Bueno, total. No, es verdad, estaba pensando en Xenosaga. Xenogears hay uno, solo hay uno, es verdad. Pero te lo puedes partir en capítulos. Juegas un capítulo y luego ya te vas a otro juego. Entonces, yo he estado jugando esta semana fundamentalmente a Dead Island 2. He picoteado algunas cosas, algunas son de este programa, otras son secretas todavía, pero dejarán de serlo pronto probablemente. Estoy esperando ahora mismo que, de hecho me lo mencionó alguien hace un par de programas, me mencionó que hay un momento del programa en el que se escucha el timbre, que es que me estaban trayendo un juego de Switch en ese momento, no sé qué juego salía, pero como que me lo estaban trayendo. Y hoy estoy exactamente en la misma situación porque el Advance Wars de Switch sale hoy. Y ciertamente estoy esperando a que llegue y con la suerte que tengo muy probablemente va a llegar a mitad de programa o una cosa así, pero bueno, intentemos que no. Y estoy jugando Dead Island 2, que es un juego al que me estuve planteando si queríamos darle un programa y al final concluyen que no, porque realmente creo que es un juego que no tiene tanta explicación, pero que a pesar de ser un título que se ha pasado casi 10 años en desarrollo, en ese sentido, me da como la sensación de que ha salido mucho mejor de lo esperado. Tiene ciertos problemas estructurales y tiene ciertas cosas que no están bien pensadas y que yo creo que a lo mejor se arreglan a posteriori, como una estructura online como del looter shooter que al final queda un poco descartada y que no se traslada en mecánicas reales, pero que hace que algunos checkpoints funcionen muy raros y tal. Pero es un juego bastante divertido y sobre todo bastante gracioso, que a los juegos les cuesta mucho ser gracioso. Sí, también porque esto es lo de siempre. Hacer gracia es muy difícil. O sea, esta cosa de no, ser gracioso, ser gracioso es muy difícil. Entonces, si ser gracioso, y esto es un peor, ser gracioso para algo que no sea el público, digamos, más infantil, no necesariamente hablando de niños, ¿vale? Es aún más difícil. Entonces el videojuego tiene un problema bastante grave a la hora de ser gracioso sin pretender ser gracioso para ese público. A veces lo consigue, quiero decir. Hay juegos graciosísimos. Hay que recordar todos cómo nos reímos durante meses gracias a un ganso. ¿Vale? Claro, totalmente, que es literalmente un juego que va de ser un ganso y ser malo y robar cosas. Claro, entonces no es que no sea posible. Lo que pasa es que es difícil y la gente prefiere no cometer riesgos. Que lo entiendo, porque hacer juegos cuesta muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo y es muy difícil. Pero eso no quita que nos gustaría ver más esfuerzos en ese sentido. Sí, totalmente. Pero luego tiene como ciertos detalles que sí que me han gustado mucho. Creo que tiene bastantes detalles en los escenarios que están muy bien planteados. Entiendes como muchas cosas y muchas pequeñas historias. Hay referencias muy graciosas. Tiene una cierta lógica. Esto lo mencionaba Víctor Chico Nuclear en Son Analysis a Night. Yo creo que no lo menciono en el mío, pero me gustaría mencionarlo un poco el tema de cuando tú necesitas un arma, sabes que si vas a la cocina de una casa siempre va a haber cuchillos, si vas al garaje va a haber llaves inglesas. Tiene como cierta lógica muy reconfortante que a mí me lo ha hecho muy buena experiencia. Entonces, no sé, a ver, muy buena experiencia, es un juego de 7, pero los juegos de 7, pues muchas veces ya sabéis que acaban siendo muy, muy agradecidos. Entonces, pues ya estaría. Dicho esto, tenemos que hablar de juegos muy importantes. Juegos... Cuidado, tenemos que hablar de juegos importantísimos esta semana. Así que si te parece, vamos con un poquito de música y empezamos con nuestro primer juego de hoy. Venga, venga.
Así que, Álvaro, ojo, que esta es una introducción muy importante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Repetimos. A ver, un momento. Repetimos. Espera, lo apunto y repetimos. Ya está, vale, dale. Apropiado. Muy rara vez las cosas salen bien a la primera. Una base sólida ayuda y las iteraciones, el trabajar las cosas, ayuda, ¿vale? Obtener resultados a la primera es una cosa muy difícil. Especialmente, esto es especialmente cierto en el diseño, os lo dirá cualquier diseñador, que una cosa nunca sale bien en el primer prototipo. Hay que coger el primer prototipo y hay que probar diferentes prototipos para ver cuál funciona mejor, y dentro de ese prototipo hay que buscar luego diferentes prototipos dentro de ese mismo, ¿vale? Esto es algo que hace que las iteraciones sean algo positivo. Por eso, a pesar de que no es ideal que nuestra industria, la industria del videojuego, ¿vale?, se sostengan sobre hacer secuela sobre secuela, tiene un lado positivo. Y es que las franquicias tienen la posibilidad de crecer, madurar e incluso mejorar. ¿De acuerdo? Muchas franquicias no lo hacen. Muchas franquicias se limitan a hacer, bueno, vamos a hacer lo que ya hicimos antes y ya está. Vale. Esto es cierto. Pero hay otras franquicias que se basan en mejorar, en buscar cómo pueden hacer cosas diferentes. Por ejemplo, Nintendo son especialistas en esto. Super Mario, Donkey Kong, Kirby, son franquicias que empezaron con unas bases muy sólidas, pero luego han ido evolucionando y han ido mejorando y volviéndose otras cosas, ¿vale? Han ido consiguiendo capitas, han ido haciendo cosas diferentes. El problema es que Nintendo no siempre ha sabido hacerlo. ¿Por qué? Muchas veces ha abandonado esos proyectos porque ha dicho, bueno, no ha dado los resultados que queríamos y lo abandonamos. No siempre. Donkey Kong no dio el resultado que esperaban de entrada. Cuidado, hablo de Donkey Kong cuando ya es Donkey Kong el segundo Donkey Kong, no el primer Donkey Kong. Y entonces, aún así, le dieron más posibilidades. Pero, por ejemplo, un juego que demostró su potencial, pero luego no le dieron la posibilidad de seguir adelante, fue Kid Icarus. Sí, este juego ha sido, o sea, este programa, perdón, ha sido como una narrativa que se ha construido a lo largo de varios programas, ¿no? Hablamos de Kid Icarus, luego nos acordamos de él con la peli de Mario, luego dijimos que algún día deberíamos hacer un programa y al final pues hemos decidido hacerlo porque creemos que tiene cierto sentido. Y una de las cosas que os comentábamos en los programas anteriores al respecto de Kid Icarus es esto, que es una saga que podría haber tenido muchísima trayectoria, en mi opinión, porque creo que ya la primera entrega de NES, a pesar de ser un juego tan antiguo, tiene mucha personalidad, pero a la que no se le dio la posibilidad, que sí que tuvieron otras entregas y otros juegos de NES, quizás también imperfectos, de iterar, de intentarlo, de sacar secuelas y sacar el 2 o el 3 e ir encontrando esto su personalidad, como por ejemplo le pasó a la saga Castlevania, ¿no? Que pasó de ser una cosa totalmente distinta y tardó unos cuantos años en establecerse como lo que entendemos a día de hoy, por ejemplo. Claro. Entonces, Kid Icarus. Para quienes no les suena este juego, porque es verdad que hay que saber un poco de retro o estar un poco interesado en las franquicias de Nintendo para ubicar Kid Icarus. ¿Qué juego es este? ¿Por qué nos importa? Claro, Kid Icarus, vamos a poner un pelín este contexto, ¿no? De cuándo se desarrolló, qué ocurre con este juego, ¿vale? Es un juego que desarrolla un estudio interno de Nintendo, el R&D1, ¿vale? Está dirigido por Satoru Okada, que es uno de los clásicos, uno de los grandes, ¿vale? De Nintendo, a pesar de que es el menos conocido de los grandes. Y se publica en 1987 en Europa, a pesar de que se publica un año antes en Japón. Esto era muy común en la época, recordemos, ¿vale? Solía haber un año o así entre que se publicaba en Japón y Occidente. Y tuvo un éxito, digamos, moderado entre crítica y público. No fue un fracaso en ventas, no fue un fracaso de crítica, pero tampoco fue una cosa de aspavientos, ¿vale? Esto no fue un Super Mario. Ni por accidente, ni fue un Kirby, ¿vale? Simplemente, pues bueno, funcionó, pero tampoco fue una cosa increíble. En este juego encarnamos a Icarus. Todo esto es en un contexto un poco raro, porque es verdad que esto es muy japonés de mezclar muchas cosas diferentes, pero es en general. Es un contexto grecolatino, pero con algunos toquecillos de cristianismo, donde encarnamos a Icarus, que es un ángel, inspirado en el mito de Ícaro, que debe enfrentarse a las hordas de Medusa, que comanda las fuerzas del inframundo, para enfrentarse a la diosa Palutena, que
que quiere conquistar el mundo, ¿no? Entonces Icarus tiene que salvar a esta diosa, Palutena, para conseguir sus alas y así pues poder volar, por fin. Porque el pobre Icarus no puede volar, solo puede saltar. El pobre está empringado que es un ángel y no puede volar. El pobre, o sea, el personaje que más tarde pasaría a llamarse Pete, no sé en qué momento se empieza a llamar Pete, realmente. Creo que es a partir del segundo juego, o sea, técnicamente hay un segundo juego que es el En que Game es de Boy. Game Boy. Ahí creo que se empieza a llamar Pete. Bueno, pues en mi cabeza Pete, ¿vale? Em, Pete es un ángel súper enternecedor porque el hecho de que no puede volar como te esperarías de un ángel no solo condiciona todo el gameplay, sino que también condiciona toda la percepción que tienes del personaje todo el rato. Además, su nombre es problemático en japonés porque en japonés le llaman Pitto. Ya, esto es ciertamente una cosa, pero yo le quiero igualmente. Sí, bueno, eso. No hacer chistes inapropiados con mi niño Pete, que la tenemos. No le vamos a llamar Pitto, ¿vale? Porque no está bien. No está bien. Lo siento, pero no está bien. Entonces, a ver, narrativamente no es como súper profundo, pero hay que recordar que la época no era una época donde los juegos de Nintendo tuvieran como narrativas muy desarrolladas. Hay que recordar Super Mario es, han secuestrado a esta princesa, besa por ella, y porque este fontanero bigotudo va a salvar a una princesa en un reino de champiñones. Yo qué sé. 100%, sí, o Ya sea, es un está, poco, ¿no? bueno, pues es lo que hay. Sí, Claro, sí. es un juego donde que realmente lo que destacas en lo mecánico, como diréis, pero Álvaro, entonces este juego de cómo se juega, ¿no? Pues es un plataformas, pero hay que decir que es un plataformas con este rollo aventura. ¿Por qué? Porque es esencialmente, durante gran parte del juego y luego tal, es un juego vertical donde nosotros tenemos que ir ascendiendo, ¿vale? Tenemos que llegar hasta arriba del todo en cada fase para poder pasar a la siguiente fase. Nos van asaltando enemigos que nos atacan, que son, pues, por ejemplo, serpientes, enemigos que vuelan, como cabezas de medusa, aunque no es medusa, y otra serie de enemigos. Cada uno tiene sus propios patrones y demás. Nosotros tenemos nuestro arco y nuestra incapacidad de volar, pero al menos tenemos unas piernas, porque como no podemos volar, pues tenemos que saltar mucho, así que por lo menos tenemos unas piernas. Entonces es ir moviéndonos, saltando, evitar caer al vacío, porque claro, hay aquí un scroll lateral y cuando pasamos de cierto momento, si caemos al vacío y nos morimos. O sea, que cuidado aquí con los saltos. Y la verdad es que el movimiento es extremadamente fluido, los saltos son muy precisos y uno diría, cuidado, este juego podría ser, no, el típico, ¿no? De juegas un juego de NES y no, es que claro, los controles son muy malos, tal, todo tiene que ser súper preciso, no sé qué. No, esos son los malos juegos de NES. Los buenos juegos de NES A se ver, siguen jugando bien. sí, creo que es un juego que se juega bien, si bien es verdad que como jugadores contemporáneos o sea, os puede costar acostumbraros al hecho de que es un juego que tiene muy pocos botones. Sí, tiene dos botones. O Pero sea, el juego te llega a sorprender con muchas cosas, como por ejemplo todas las posibilidades que tienes para disparar en movimiento o en determinadas direcciones. Es verdad que quizás la mayor limitación al respecto de los juegos de ahora quizás sería el que no puedes disparar en diagonal, ¿vale? Porque es como una dirección que no existe en el mando y lo complicaría en exceso. Pero en general te puedes hacer a él de manera muy sencilla y como apenas se usa ningún menú ni nada parecido, es casi todo saltar y disparar, es bastante amable en este sentido. En este sentido. claro. ¿Vale? Eh, Quiero señalar, es amable en esto. Sí, claro. A ver, hay cosas que es cierto que han quedado obsoletas y esto sí que hay que señalarlo, pero dentro de las cosas que están, digamos, obsoletas son más el hecho de las cosas que son propias de limitaciones del hardware que del hecho de que esté mal diseñado o tenga un diseño limitado, ¿vale? Es un juego que se sigue sintiendo muy bien hoy el movimiento, son saltos precisos y muy agradables, te puedes mover en el aire hasta cierto punto, muy poquito, pero un poco. Sí, hay un cierto... Es como que, de hecho, cuando me lo has dicho antes, estábamos hablando de una tontería antes fuera de cámara y lo he pensado. Es como que no puedes volar, pero puedes planear en cierta medida. Entonces, a lo mejor la caída del personaje no es tan, No o sea, caes no es peso tan plomo. dirigida. Claro, no es tan dirigida como a lo mejor en los Marios más tempranos. ¿Sabes? Que Sí. tiene como una trayectoria que tú puedes ver muy fácilmente. Sino que es como más leve y eso ayuda a que puedan existir ciertos plataformas total y absolutamente infernales que existen en este juego. Claro. Y además el combate es relativamente sencillo porque puedes disparar arriba y a los lados, esto es cierto.
pero es bastante sencillo porque es un botón y ya, ¿vale? Y es muy fluido, ¿vale? Va a unos perfectos, no sé cuántos FPS va, lo siento, pero se ve muy fluido y es muy agradable. ¿Qué es lo que está más obsoleto? Pues eso, no podemos disparar en diagonales y el guardagos por un sistema de contraseñas que, vale, para el día de hoy es una cosa, pero hay que entender que para la época es un poco lo que había, ¿vale? Sí, Nos permitía totalmente. mantener el progreso y quieras que no, pues es una cosa. Hay que tener en cuenta además que esto nos permitía, pues por ejemplo, que hubiera diferentes tiendas, que hubiera zonas donde curarse, que hubiera zonas secretas que nos permitía conseguir mejoras o no. Y entonces todo esto son cosas que podían existir porque había un sistema de contraseñas que hoy está obsoleto, pero está muy bien. También hay que decir que el juego, sobre todo el primer mundo, es difícil. Sobre todo porque cuesta acostumbrarse al ritmo de las cosas. ¿Por qué? Porque esto es un Sí. juego que quiere que aprendas a jugar. Esto es un poco como los Souls. Tienes que saber jugar. ¿Este juego te lo puedes pasar a fuerza bruta? Bueno, quizás. Pero lo que quiere el juego es que Supongo. aprendas. Sí, y sobre todo no es un juego. O sea, cuando diga esto al principio va a sonar como algo negativo, pero no quiero que necesariamente sea negativo, ¿vale? Es un juego en el que a veces no hay mucho margen en la improvisación, en el sentido. La dinámica de juego es, tú vas a avanzar todo lo que puedas, vas a morir en cierto punto y vas a volver al principio de la fase y aprendiendo un poco las dinámicas de lo que ya has jugado, porque ya lo has jugado una vez, vas a llegar la siguiente vez un poquito más lejos, y un poquito más lejos, y un poquito más lejos, y un poquito más lejos. Pero para efectuar esto, tienes que realmente esforzarte en aprender. O sea, tienes que esforzarte en ver qué saltos son más productivos, qué caminos son más productivos, cuáles son las maneras más útiles y menos útiles, qué enemigos te debes saltar, qué enemigos merece la pena enfrentar, cuáles no. Si simplemente improvisas cada partida, el progreso va a ser un poco extraño. Sí, y probablemente no llegues muy lejos. Porque es un juego que tiene unos patrones muy claros y los enemigos son bastante chungos y algunas plataformas son bastante engañosas. Entonces lo que quiere el juego es que intentes aprender siempre qué es lo que hay, entonces tú intentes moverte en relación a ello. Es un juego de aprender. Entonces es un juego desafiante, pero eso es lo que lo hace genial, divertido y que siga siendo hoy divertido. Porque el hecho de que te puedes poner a él y aprender aún hoy a jugarlo. Ya está, es muy divertido. Sí. La verdad es que... Sí, y tampoco genera... A ver, a veces es frustrante, sobre todo los primeros mundos sí. pueden llegar a parecer incluso un poquito crueles en ciertas medidas. Hay veces que sales de una batalla o sea, súper difícil o de una parte en la que hay enemigos súper complicados y entonces te pone un plataformeo de estos que si no saltas exactamente te caes para abajo y dices, Dios mío, ¿por qué eres así conmigo? Pero, pero en general sí que creo que es muy agradable. Sí, pero hay que tomarse eso. El primer mundo entero, digamos de 1.1 a 1.4, es aprender a jugar. Y a partir de 2 es jugar ya sabiendo jugar. Y es mucho más accesible el juego a partir del mundo 2. Muchísimo más. Hay que destacar además que creo que es un juego que incluso para la época, o especialmente para la época, tiene un diseño artístico muy, muy, muy bueno. Es en plan... el diseño de los escenarios es súper árido, ¿vale? O sea, es un fondo negro y unas plataformas que se tienen un par de colores ya a gracias. Pero Pete tiene mucha personalidad. A pesar de que es prácticamente un sprite blanco con unas pequeñas alitas y un arco, tiene mucha personalidad porque es cierto que te da la idea, ¿no? De que es como un angelote tal y te da para la imaginación. Pero todos los enemigos son como muy... con mucha personalidad. Ayuda a que uno sea como un señor ahí como muy tal, con una guadaña, otro sea como un pulpo volador que te escupe, otro sea literalmente un monje berenjena. Odio a los monjes Yo tengo berenjena. que decir, yo tengo que decir una cosa, que esto sí que quiero decirlo y esto sí que quiero dejarlo como grabado en la radio para que lo sepáis todos, que es que hay como mucho chiste y mucha nomenclatura interna con el rollo de que los enemigos o sea, un tipo de enemigo concreto de Kid Icarus es una berenjena y yo no le veo la forma de berenjena nunca. Paula, que es literalmente una berenjena.
Que no son berenjenas, son otra... O sea, no pueden ser berenjenas. Yo nunca los he interiorizado así, entonces ya soy incapaz de verlas. Paula, literalmente es una berenjena, te convierte en berenjena y todos los diálogos con Pero ellos hablan yo de nunca he berenjena. pensado, pero yo nunca había pensado, ¿sabes cómo cuando interpretas? O sea, yo tenía una amiga que siempre había pensado que los Goombas del Mario clásico eran búhos. Entonces luego, cuando vio el diseño del Goomba de verdad, no era capaz de ver el Goomba en, en el muñeco del juego. Pues a mí me pasa esto con las berenjenas, como que yo no entendía en su momento, cuando lo jugase de cría, que era una berenjena y ahora no lo veo. Pero que es muy claro. Bueno, no lo entiendo. Para, yo, yo digo que son muy claramente berenjenas, ¿vale? Entonces, tienen mucha personalidad porque tienen como estas formas muy graciosas, muy definidas. Luego es eso, pues tienes leoncitos, tienes cosas, ¿no? Yo creo que es porque. Yo creo que es porque he buscado el sprite, ¿vale? Y yo creo que es porque, como tiene como una línea de píxeles rojos debajo que parece una boca, o a mí me parece una boca, de alguna manera, me da la sensación, o sea, a ver cómo os lo digo. Para mí es como una ballena de lado, con ¿Qué? piernas. No lo sé, tío. O sea, pues tenéis que pensar que mi primer contacto con este juego, igual yo tenía 9 años. Vale, vale. Pero es que el brujo berenjena. A ver, Es. Me parece como peces. vale, puedo entenderlo. Pero no tiene sentido. O sea, No, a claramente, ver, o sea, puedo si entenderlo. me abstraigo, puedo claramente decir, vale, es una berenjena, pero en el juego cuando las veo nunca pienso berenjena, siempre A pienso ver, un pececillo. es cierto que el bicho en sí es difícil verlo como berenjena, en plan, pero llevan un bastón con una berenjena encima y te convierten en una berenjena Pero y es te muy tiran pequeñito y cuando te, berenjenas. cuando te convierte, ¿vale? Parece como un... ¿Sabes la típica imagen de una ballena como a la que le sale el agua por encima en como una fuentecilla? Y es roja. No sé, A que sé, ver, solo Álvaro. digo, es claramente una berenjena, lleva un palo con una berenjena y tira una berenjena. El tío en sí, vale. Pero es que encima se Que llama sí, brujo berenjena. que ya lo sé, pero que yo nunca lo he visto así. O sea, También te no, digo, no. no, y ahora sí, me gusta muchísimo más el sprite original que todos los rediseños que han hecho después del brujo berenjena. O sea, todo el conceptar de brujo berenjena, todos los diseños, todo eso me gusta menos que el diseño original de brujo berenjena, que me parece top tier. O sea, ¿sabéis este rollo de que hay veces, o sea, el punto amarillo que tiene Hello Kitty en el medio de la cara, hay gente que lo ha interiorizado siempre como que es su boca, y hay gente que lo ha interiorizado siempre como que es su nariz. No, es un... Entonces, canónicamente es su nariz, pero si alguien lleva 20 años pensando que es su boca, no va a dejar de ver que es su boca, ¿sabes? Como que te digo, es que me pasa Sí, eso. a ver, pero puedo entender que veas una ballena, o sea, al verlo y tal, y decir que es una ballena, entiendo, vale, si dices ballena puedo comprarlo, lo entiendo, vale, vale, la cosa es que me dijeras, vale, es que si lo dices sin más, pues será raro, pero si me dices que veías una ballena, puedo entenderlo, eso lo entiendo, vale, vale, vale. Entonces ahora estoy súper atormentada por esto realmente. O sea, no por vosotros ni nada, sino que vivo súper atormentada con esto porque hay como muchos chistes sobre Kid Icarus y berenjenas. Que siento que estoy fuera de ellos porque no lo entendía. Bueno, la cuestión es que el diseño artístico es muy chulo, porque está muy definido, es muy vibrante, tiene como toda esta cosa muy referenciando a, pues, a la cultura griega, pero a la vez tiene como todas estas cosas que no tienen nada que ver. En plan de, pues eso, los brujos berenjena, que tendrá que ver, pues nada, pero qué más da. Y además tiene unos efectos de sonido muy buenos que además ayudan al gameplay porque te permite saber que hay ciertos enemigos o que ciertos enemigos te han visto. Hay un enemigo que cuando te ve invoca enemigos más pequeños y lo sabes porque empieza a sonar un sonidito que es que te ha visto. Entonces, esto también ayuda al juego, pero además, en este caso, hay una versión del juego, ¿verdad, Paula? Que querías hablar de esto, Sí, que enalza todo esto aún más. sí, yo quería hablar de, porque nos han comentado en el chat, y esto es verdad, que existe ahora mismo si tenéis Nintendo Switch y tenéis el Nintendo Switch Online, en el Nintendo Switch Online de NES está Kid Icarus, ¿vale? Y se puede jugar como parte de la suscripción sin ningún problema. Pero la cosa es que hay una versión que a mí me ha sorprendido mucho, que es la versión Classics de 3DS. Porque, claro, con la tienda cerrada de 3DS esto ahora mismo es mucho más fácil de decir que de hacer, ¿vale? Pero por una serie de circunstancias vitales he acabado jugando a esa para preparar este programa y hace una cosa muy peculiar, le da un pequeño remozadito gráfico al juego por el cual mantiene la inmensa mayoría de cosas del juego de NES, pero
lo que hace es que los fondos, que en el original eran fondos negros, como en la mayoría de estos juegos, porque el motor de la consola no daba para más, le añade como un segundo fondo superpuesto, digamos. Es como que ahora el juego opera en una dimensión más en lo que es visualmente. Son fondos como muy bonitos, muy agradables, hay ciertos arreglos en la música que también son diferentes y efectos de sonido, y me parece una versión que casi convierte el juego en contemporáneo en ese sentido. Sí. Porque es como que le añade una capita estética más que a mí me parece preciosa. No todos los fondos me parecen tan acertados, creo que hay algunos que se ven más fuera de lugar dentro del juego original que otros, pero en general creo que es un muy buen trabajo y me ha parecido la manera perfecta de jugar a Kid Icarus. Sí, la verdad es que es muy muy chulo, le aporta color en más de un sentido, o sea, le aporta color literalmente, pero le aporta color en el sentido de le da un poquito más de... Sí, no lo hace sé, un es como poquito muy más digerible lindo. quizás. ¿Eh? Que es como muy lindo, o Es sea, muy lindo. me ha sorprendido mucho porque no estaba segura al principio, de hecho, cuando me jugué el primer nivel, no estaba segura de si me gustaba, y luego conforme continúas, te va la sensación de que el juego ha sido así toda la vida. Sí, Creo que está hecho con mucho talento en es general. uno de esos casos donde es un buen port o remake porque es como siempre lo has visto en tu cabeza, ¿sabes? Exacto, es exacto, ¿sabes? O sea, como cuando tú recuerdas el juego, lo recuerdas así de vivido y brillante. Y entonces cuando vuelves a jugarlo, dices, vale, claro, esto era un juego de NES, pues evidentemente los gráficos no eran tan complejos. Y lo que hace la versión de 3DS es jugar con esto. Y decir, vale, sí, pues ahora lo vamos a poner así de vivido y brillante para que sea así de Claro. verdad. Y es genial. Claro, y no era así, pero tú lo recuerdas así. Ahora voy a ponerle una peguita al juego, que es un poco, ¿por qué este juego debería haber iterado si Sí, estamos poniéndolo también? Pues porque tiene un par de cosas que son un poco chungas. Por un lado, la berenjena. Las berenjenas tienen un problema, y es que cuando te convierten en berenjena tienes que ponerte a buscar un hospital para que te desconviertan en berenjena. Esto es un cirio, ¿por qué? Porque es un cirio tener que ponerte a buscar un hospital, pero además porque esto nos lleva a las fases 4 de cada mundo, que son las fases de dungeon. Esta idea es muy buena, muy mal llevada. ¿Por qué? Porque se convierte en una especie de dungeon crawler donde nosotros tenemos... son instancias donde tenemos que ir bajando por diferentes lugares, tenemos que ir haciendo nuestro propio mapa como si fuera un dungeon crawler, lo cual es muy original, un dungeon crawler, pero en plataformas es una idea genial. El problema es que el juego nos castiga tan fuerte por morir, volver a empezar tal y cual, que aunque nosotros nos hagamos el mapa, teniendo en cuenta que es un juego muy difícil, incluso si nos pone fuentes de curación, es difícil y muy chungo. Los berenjenas hacen que si nos tenemos que recorrer todo el mapa para que nos quiten la maldición, hace aún más difícil esto. Pero es que encima los bosses solo tienen dos modos. Si sabes cómo chisearlos, son extremadamente sencillos y son muy aburridos. Pero si no sabes chisearlos o no hay maneras de chisearlos, son horribles. Son muy malos bosses, son muy duros, son muy difíciles, son muy largos y son horribles. Y esto hace que sean un poquito peores, pero los conceptos de los dungeons de Kid Icarus son absolutamente geniales. El problema es que no están bien desarrollados. sí, yo siento que lo que pasa con esto es que querían hacer exactamente lo mismo que en el resto de niveles. Este rollo de avanzas un poquito y entonces vas haciéndolo mejor y avanzas un poquito y al final te lo aprendes y por eso los jefes son de esta manera, ¿no? Porque es como que busca que tú encuentres la forma y entonces que cuando encuentres la forma te sientas satisfecho porque ya la has encontrado. En la práctica no funciona así. Sí. No porque Pero le podría haberlo hecho, podría haberlo hecho. Quizás si lo hubieran afinado un pelín más, porque es claro. cierto que en la época sí que era común que la gente se pusiera a dibujarse los mapas, entonces eso sí que queda un Mm. poquito más raro porque tú no te vas a poner a dibujar el mapa, entonces sí que es como más raro. Pero el problema es que los berenjenas te ponen un escalón demasiado alto en el sentido de tienes que ponerte a navegar demasiado rato, entonces tienes que dar demasiadas vueltas. Ya no es morir y que no te den los berenjenas, Sí, que ya es una exacto. extra. Y encima los bosses, si el boss te mata siendo unos combates tan largos, Tan hacen largos. que sea muy tedioso. Es frustrante, se convierte en activamente frustrante. Claro. Entonces este es el problema. Sin bosses o con bosses muchos más cortos y con los berenjenas utilizados con un poquito más de talento, hubiera hecho que el juego fuera un poquito o bastante más digerible en este sentido, siendo estas las fases 4 de cada mundo las partes un poquito más
digamos, escabrosas del juego. Sigue siendo digerible, sigue siendo gestionable, especialmente hoy donde podéis jugarlo en un emulador o podéis jugarlo en la Switch, donde podéis tener el rebobinado que lo hace más digerible. Por ejemplo, si os mata un berenjena o os convierte un berenjena, lo podéis rebobinar y pasar igualmente, quiero decir. Pero... Y es un pelín, una cosa que creo que es una dificultad demasiado excesiva para lo que debería. ¿Os puedo contar mi detallito favorito del Kid Icarus original? Hombre. Es claramente un juego que tú notas desde el principio que es un juego muy pionero, ¿vale? En un montón de cosas. Y uno de los pequeños detalles en los que notas claramente que es un juego que está aprendiendo a hacer las plataformas y que es un juego que está pues formando parte de esta corriente que están empezando a establecer este género, es que tú vas recogiendo corazones todo el rato en el juego, pero los corazones no te dan vida. No. Los corazones son la moneda del juego. Es como que en ese momento todavía no estaba tan relacionado el hecho de que los corazones te curasen puntos de vida o que la vida fueran corazones, porque creo que eso es una asociación que se hace más a posteriori, que cuando juegas en el presente se te hace como raro, en plan de cómo que tengo 500 corazones pero nada de esto me ha curado, ¿sabes? Claro. Y me parece muy dulce cuando veo este tipo de cosas en los juegos, ¿no? Como cuando te das cuenta de vale, es que esto lo tuvo que hacer alguien por primera vez y hasta que lo hizo alguien por primera vez, lo hicieron todos un poco como podían. Sí, 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 y me parece increíble que tuviera también esta idea de la moneda y tal, y a pesar de que tenga como esta cosa de que aún no está estandarizado. Pero también me hace gracia el ver de cuando las cosas aún no estaban estandarizadas, ¿no? Siempre hay un antes, ¿no? De que las cosas estén estandarizadas. De todos modos, yo quiero que quede claro esto de... Este es un juego que es excelente el 90% del tiempo, ¿vale? Así de claro. Sí, es muy difícil, es extraordinariamente difícil, ¿vale? Con eso tampoco vamos a engañar. Y lo que decías, probablemente la función de rebobinado lo haga más fácil, Sí. pero también, al menos en las fases normales, entre comillas, las que no son dungeons, se pierde un poco el punto. Sí, no lo utilicéis en las fases normales. O sea, utilizadlo contra los berenjenas y ya. Y quizás los bosses. Contra los bosses, contra los berenjenas, sí. Y contra los bosses os los perdono. Pero en todo lo demás, voy a vuestra casa y os doy un coscorrón, ¿eh? O sea, tenedlo en cuenta. O sea, así de claro, os lo digo ya. Pero quitando eso, os tengo que decir que es un juego que incluso hoy se siente y es un juego fluido, generoso, inteligente. Y sobre todo es un juego que me gustaría que juegos se fijaran en él para crear sus propios sistemas. Me gustaría ver un plataformas que cogiera el sistema de Dungeons de Kid Icarus y lo implementara mejor. Es que quiero ver un juego que haga el sistema de Dungeons de Kid Icarus pero mejor, porque es que creo que es una idea genial. Creo que es una idea genial, pero que no está del todo bien hecha. Es que no creo que esté mal hecha. O sea, no creo que esté mal. Creo que está no del todo bien hecha. Las dungeons de Kid Icarus 3 iban a ser la leche, ¿sabes? Pero claro, para llegar a ese punto hay que hacer un cierto nivel de prueba y error y ver cómo desarrollan los jugadores ese tipo de cambios. Claro. Que además, en este momento, el testeo de los juegos, por ejemplo, no era una cosa tan... como ahora que enseguida tienes un montón de feedback de jugadores de todo el mundo, de distintos bagajes culturales y distintos intereses. Es como claro. Era una cosa mucho más contenida y mucho más específica. Entonces, en ese sentido, era vital para que este juego fuese la saga icónica de Nintendo como otras muchas. Claro. Que se le diera un poquito más de margen y pues porque... claramente no funcionó tan bien como las otras mascotas, digamos, no lo tuvo tan apenas, tuvo una pequeña secuela, que más que secuela es casi una reimaginación para Game Boy Color, y luego una cosa muy interesante que pasó hace no tantos años, que es otra cosa de la que íbamos a hablaros, si Álvaro no quiere añadir nada más. No, simplemente eso, que hubiera hecho falta un Kid Icarus 2 o un Kid Icarus 3, pero como no ha pasado, pues igual hay que hablar que alguien que haga un indie, que sea esto, venga, coged a Kid Icarus y reimaginadlo, empezad ya, tenéis un filón, por favor, venga. Así que ahora sí. Igual esto que tengo que hacerlo yo y ya está, ¿sabes? En plan, igual tengo que dejar mi trabajo y dedicar mi vida a hacer el Kid Icarus 2 y el 3, ¿sabes? Y ya Nintendo si quiere que haga el 4 y el 5. Igual hay que hacerlo, porque... igual que no están haciendo el Wario nuevo, igual hay que hacer el nuevo Kid Icarus. Bueno, es que luego esa es otra cosa. ¿Qué pasa con los Warios? Álvaro, dejamos el trabajo y haces tú el Wario y yo el Kid Icarus. Venga, vamos. Nos sacrificamos por la humanidad y por los jugadores. Bueno, yo creo que eso puede ser. Bueno, mientras tanto, podemos hablaros de otro juego. Vamos para allá.
Álvaro, ¿de qué vamos a hablar a continuación? Pues vamos a hablar de... Pues hombre, lo has dejado ver, ¿no? Porque más vale tarde que nunca. Quizás no sea fácil conseguir que una franquicia se convierta en un clásico de culto entre el público general cuando hay 15 años entre juego y juego. Pero bueno, al menos cuando... Al menos tienes una base, ¿no? Pues al menos consigues que la gente le coja cariño. Vamos a decirlo claro. Kid Icarus tuvo una secuela 15 años después porque Masahiro Sakurai es un bendito y porque Super Smash Bros. Existe. Sí, básicamente. Básicamente. Kid Icarus Uprising, que es uno, de hecho, uno de los juegos, no recuerdo exactamente si es el primero, pero uno de los primeros juegos diseñados para Nintendo 3DS, que es un juego que de hecho entró en desarrollo cuando ni siquiera era público que la Nintendo 3DS era una consola que iba a existir, sigue siendo a día de hoy uno de los mejores juegos, si no es el mejor juego que tiene la consola. Pero sus circunstancias son total y absolutamente extrañas y su contexto lo es todavía más. Y en retrospectiva, en el momento no lo vi tanto así, aunque sí que lo era un poco, pero en retrospectiva no puede dejar de verse como un proyecto en el que Masahiro Sakurai ha hecho literalmente todo lo que podía, ideas ambiciosísimas, conceptos loquísimos, y consiguió con ello crear un juego de autor, porque a lo mejor Sí. Sakurai no es un autor que se prodigue tanto, que se hable tanto como él, o sea, de él como autor, como Hideo Kojima, ¿sabes? O como Miyamoto, o Hombre, a como ver, lo tenerle que sea. atado a la mesa para que hagas más Bros. Igual también tiene Claro, que no ver. ayuda, ¿no? Pero que a lo mejor tú no piensas en él como en un juego de camilla o como en un juego de Suda 51 o como en un juego de lo que sea, pero sí que es un desarrollador con una personalidad muy particular y una manera muy particular de enfocar los juegos y los desarrollos, y creo que el cenit de todo esto es Kid Icarus Uprising, un juego que existe porque el Smash Bros. De la Wii es la leche y un juego que a mí personalmente me caló muy fuerte en su momento por varias cosas. La primera es que os voy a contar un poco la historia como detrás de este desarrollo, ¿vale? Porque la primera es que Pete es mi main en Smash Bros. Lo ha sido literalmente siempre, desde que existe el personaje. No es el mejor personaje, lo sé. No es el más competitivo, lo sé, pero le quiero con toda mi alma. Incluso cuando no había jugado Kid Icarus no sabía lo que era Kid Icarus. Pete me llamaba la atención de una manera como muy poderosa y que tenía como mucha influencia en mí. Entonces a mí siempre me ha parecido muy bonito que precisamente por el Smash Bros. De la Wii sea en parte, o sea, que el Smash Bros. De la Wii sea en parte el motivo por el cual existe Kid Icarus Uprising, básicamente. Un poco lo que hemos dicho, ¿no? La 3DS estaba en desarrollo y entonces Sakurai le dice a Iwata, oye, mira, hemos hecho este juego, está guapillo, no sé qué, pero llevamos bastante tiempo con él, bastante tiempo para lo que eran los desarrollos de la época, que igual, si lo comparas con los desarrollos mastodónticos de día de hoy, pues no era tanto, pero en ese momento sí que había sido un desarrollo relativamente largo. Y le dice que quiere hacer una especie de, no exactamente demo técnica, porque Nintendo no hace tanto esto como los juegos que son demos y que solo sirven para mostrar las funcionalidades de la consola, pero sí que quería hacer un juego para el cual como que la 3DS fuese o sea, utilizar la 3DS como soporte para un juego que utilizase pues, las funcionalidades de 3D, los controles nuevos, los controles táctiles, las distintas opciones que tenía la consola. Entonces, lo que se le ocurre a Sakurai es que para hacer un juego en 3D, para aprovechar las funcionalidades 3D de la Nintendo 3DS, lo que mejor encajaba era hacer un shooter en tercera persona, porque eso te permitía como una profundidad de campo bastante alta, ¿no? Tienes los enemigos a los que Sí. estás disparando, tu propia arma, el personaje y el fondo que haya o lo que haya a tu alrededor. Entonces, en ese sentido, ver eso en 3D podía aportarle como una especie de profundidad y una manera un poco llamativa de hacer las cosas que quizás le podría sentar bien a la consola, podría ser una cosa interesante que hacer con ello. Vale. ¿Qué pasa con esto?
que los shooters en tercera persona, los shooters en general, pero los shooters en tercera persona en particular no son populares en Japón. No lo eran en ese momento, no lo son particularmente ahora, pero en ese momento no lo eran especialmente. Entonces, básicamente de sus conversaciones con Iwata y con el resto de directivos de Nintendo, lo que se concluye es que lo más sencillo, si Sakurai quería hacer un shooter, era hacer un shooter que este shooter hipotético era como una IP original o simplemente un juego que él iba a desarrollar. Cogerlo y enmarcarlo dentro de una franquicia de Nintendo. ¿Qué pasa? Tú piensas en Kirby, piensas en Yoshi, piensas en Mario, piensas en Luigi, piensas en literalmente cualquier franquicia, incluso cuando te vas a los RPGs y demás, dentro de Nintendo, ya ninguna le encaja del todo los shooters en tercera persona. No mucho. Entonces lo que hizo Sakurai fue mirar de entre el roster de personajes de el Smash Bros. Brawl de la Wii y ver qué personajes hacía más tiempo que no aparecían en un juego o qué personajes como que los jugadores conocían menos o que estaban menos familiarizados con ellos porque hacía muchas entregas o hacía muchos años que no habían tenido entregas nuevas. Y se consideró que fuera Star Fox y también se consideró que fuese Kid Icarus y al final pues Sakurai sintió como más simpatía hacia Pete, lo entiendo porque es el mejor niño, y decidió hacer este Kid Icarus Uprising, que es un juego, o sea, es un juego que es muy brillante en muchas cosas, pero sobre todo me parece brillante por la manera en la que se comunica con el Kid Icarus de NES. El saber que originalmente era una IP original o una IP nueva y que luego la acabaron encajando en la franquicia Kid Icarus no me lo hace menos meritorio, sino más meritorio todavía. Es decir, que cuando se te plantea que este juego que tú estabas pensando y estabas prototipando era un Kid Icarus, se pasa a adaptarlo a la franquicia y a las características de la franquicia de esta manera tan total y absolutamente brillante, me parece una cosa muy meritoria. Entonces... Sí. Sí, especialmente porque creo que todo lo que hay de Kid Icarus, específicamente de Kid Icarus, quiero decir, no es solo las cosas que se adaptan bien y fácilmente. Que me metas a Cerbero es fácil. En plan de a Cerbero, digo, al dragón de 3 cabezas es fácil. Porque es un dragón, tiene 3 cabezas, ya está. Es fácil de meter en un shooter. Que me metas al mago berenjena no es tan fácil. Porque es un mago, es una berenjena y te convierte en berenjena. Tienes que darle un poquito de tal. Especialmente cuando si tienes que meter al del inframundo, el señor que cuando te descubre te manda a los pequeñitos, también es más difícil porque tienes que convertir el juego en unas fases de sigilo. De hecho hay fases de sigilo en el juego directamente, que te las puedes tomar como si no fueran de sigilo. Y bueno, pues las leches que te vas a dar son guapas. Y todo esto es una cosa que se nota que está pensada de una manera muy delicada y que no están hechas en plan de, bueno, mételos como sea, porque son guiños, referencias tal, sino que están integradas de una manera muy... total. Están integradas de manera total dentro de todo el concepto, de todas las mecánicas, de todo lo que ocurre en el juego. No son un pegote. Están dentro de todo el concepto del juego. Incluso si esto empezó siendo otra cosa, cuando se decidió que era un Kid Icarus, dijo aquí el bueno de Sakurai, no. De lleno. Claro. Esto es un Kid Icarus, se hace un Kid Icarus. Ya está. Cosas que el juego entiende de Kid Icarus, que yo nunca jamás hubiera sido capaz de entender de esta manera por mi cuenta, y que a raíz de jugar Kid Icarus Uprising he entendido, ¿vale? La primera es que el Kid Icarus original es un shoot 'em up. ¿Vale? Esto puede... O sea, yo sé que llevamos 40 minutos diciendo que son plataformas, ¿vale? Pero la cosa es que son plataformas con dinámicas muy específicas y muy concretas de shoot 'em up que vienen derivadas del hecho de que el personaje lleva un arco. Luego tienes el martillo y todas estas cosas, muy bien, estupendo. Pero el personaje tiene un arco y su arma principal es el arco. Entonces, el posicionamiento de los enemigos en las fases verticales tiene mucho que ver con el de los shoot 'em ups clásicos. Por ejemplo, enemigos que vuelan pero que vienen en fila, como por ejemplo, si tú estás jugando Galaga y entonces te aparecen los personajes y tienes que aprender cuál es el timing de los disparos para matarlos todos uno detrás de otro en X pulsaciones.
Em, Hay personajes que aparecen por un lado de la pantalla y luego vuelven por debajo. Entonces tienes como que gestionar tu posicionamiento para no chocarte con ellos. Tiene dinámicas muy similares a el shoot 'em up arcade temprano. Entonces, ¿qué hace con esta información Kid Icarus Uprising? Pues básicamente plantea un juego dividido en dos fases. Las primeras fases son básicamente shooters sobre raíles y son las fases más, de hecho, similares a shoot 'em up, en las cuales, bajo la premisa de que Pete es el ángel más tonto del universo y no puede volar durante más de 5 minutos seguidos, se te plantean fases de generalmente 2, 3, 4 minutos como mucho, en las cuales tú mueves a Pete hacia los lados, esta vez sí, sobre todo los ejes, y disparas a distintos enemigos que te van viniendo, pero eso, sobre raíles. Si te los saltas, te los saltaste. No puedes volver atrás. No tienes que preocuparte de ciertos plataformeos porque las cámaras, digamos, se vuelven solas. Es como una mezcla de jugar un Ikaruga menos loco y un Space Harrier más loco. En ese sentido. Sí. Y después de esas fases iniciales, aterrizas y pasas a lo que sería el equivalente a las fases de mazmorras del Kid Icarus original. Lo que pasa es que en lugar de ser esas mazmorras con un proceso para superarlas tan contraintuitivo en ciertas medidas, son mazmorras con una navegación mucho más sencilla, pero que también tienen muchos detalles de diseño, tanto a la hora de crear los enemigos como a la hora de plantear cada escena, que te sorprenden constantemente. Sí. Y creo que eso es lo brillante de cómo sabe trasladar una de otra, porque dirías, no, es un salto muy brusco entre ambas. No, realmente es la misma mecánica. Es cierto que en las partes de Dungeon te mueves tú, eres tú el que mueves a Pete y eres tú el que te mueves alrededor del escenario, pero eso no quita para el hecho de que incluso si te estás moviendo tú sigues teniendo las mismas dinámicas. Tú utilizas utilizas la pantalla táctil para apuntar en ambos, ¿vale? Estás utilizando todo el rato la pantalla táctil en la parte de Dungeon, lo utilizas también para mover la cámara, para mover hacia dónde está mirando Pete. Pero sigue sin cambiar el hecho de, bueno, sigue siendo una cosa de Pete es más o menos un poco tonto y un poco inútil y necesita que le ayuden mucho para poder siquiera moverse por el mundo, ¿vale? Esa es la idea detrás del hecho de esto es lo que tenemos. De hecho, es como el spoiler más leve de la historia, ¿sabes? Pero hay un momento en el que aparece Pito Oscuro, ¿sabes? Y Pito Oscuro sale volando. Y Pito está en plan de, ¿por qué él puede volar? Soy yo el único que no sabe, ¿sabes? Y es como, ay, pobrecito mi niño, es que no tiene ningún sentido. No le da, ¿vale? Simplemente es que Pete no le da. Sí. Ya está, no pasa nada. Entonces, cosas total y absolutamente brillantes que hace este juego. El diseño de niveles es una total y absoluta chaladura. Y el combate está muy bien planteado para que el tipo de arma que tú te vas equipando o la manera en la cual tú decides resolver cada nivel pueda adaptarse muchísimo a la forma en la que tú juegas. De esto voy a hablar más adelante, pero antes quería señalar una cosa, que es, el juego es literalmente hilarante. Sí, O sea, es es un juego graciosísimo. graciosísimo, ¿vale? Básicamente tú estás conversando constantemente con Palutena. O sea, tú estás escuchando mientras van avanzando las fases y demás, conversaciones entre Pete y Palutena, que son básicamente un dúo de Manzai japonés, ¿vale? Que es como... tienen como la dinámica de que Palutena es como la mentora y Pete es tontito, ¿no? Y entonces están como todo el rato intercambiándose chistes y lanzándose pullitas y tal. La cosa es que se intercambian los papeles constantemente. Muchas veces es Palutena la que se pone como muy tonta y entonces Pete se enfada con ella en plan de, oye, se supone que eres mi mentora, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás riendo de mí? Déjame en paz, ¿no? Y a veces Pete es ultra inocente y se dan como momentos muy tiernos. Y una peculiaridad que me gusta mucho, hay un problema con esto, que es que el juego está doblado al inglés, pero que yo sepa no está doblado al castellano. Y el problema que tiene es que por los controles, de los que voy a hablar más adelante, muchas veces te tapas los subtítulos con la mano o no puedes mirarlos. Entonces, si escuchas inglés bien, te vas a enterar de los diálogos. Si necesitas leerlos, quizás te pierdas alguno. Creo que se entiende el tono general del juego igualmente, pero me parece una lástima. Y luego,
La cosa es que la localización en castellano en concreto, no sé las localizaciones en otros idiomas, pero entiendo que es igual, tienen como muchos pequeños chistes y bromas internas. O sea, literalmente la primera frase que dice Pete en el juego es perdón por el retraso, ¿vale? Y la cosa es que esto es una cosa por la que se ha criticado mucho a esta localización en muchas ocasiones, en plan de es que tanto la localización del inglés desde el japonés como la del castellano desde el inglés se toma como muchas licencias o se toma como muchas libertades de traducir las cosas, pero es que fue el propio Sakurai el que le dijo, o sea, el que a la hora de establecer la localización dio la directriz de que se diera toda la libertad del mundo a los localizadores para hacer sus propios chistes y para hacer sus propias referencias, porque él quería que el juego fuese gracioso en todos los idiomas. Es decir, para él era un valor muy importante de este Kid Icarus que hablases el idioma que hablases, entendieses la dinámica entre los personajes y la manera en la que el juego es ligero y alegre y quiere reinterpretarlos de esta manera. Y si eso pasaba por inventarte un chiste porque el original es intraducible, le parecía bien. Sí, y creo que en este caso es un acierto. Me parece que tomarse muchas licencias en los juegos, en la narrativa, a veces no funciona, especialmente cuando las narrativas son muy fuertes. Es en plan de hay que saber cuando el autor tiene unas intenciones o cuando está intentando hacer algo, pero hay veces que no. Hay veces que, bueno, simplemente estás intentando ser gracioso y no le estás dando más vueltas que el hecho de ser gracioso. No tiene como segundas, no tiene más vueltas que el hecho de ser gracioso. Este es el caso y creo que adaptarlo está bien. Pero para esto, los traductores o los adaptadores tienen que hablar con el autor original y saberlo. Está bien también. Claro, esta es un poco la cosa. O sea, yo entiendo que lo que quería decir Sakurai aquí era un poco. Vale, no hagáis que este Pete lindo y entrañable y inocente de repente pase a hacer humor negro. Vale, evidentemente esto es una cosa como que no, igual te puede hacer gracia, pero tal. Pero dentro de unas ciertas directrices de la personalidad del personaje y de lo que se está hablando en cada momento, porque generalmente están haciendo chistes con cosas que hay en pantalla y demás, pues sí que hay cierta libertad a la hora de traducir determinadas expresiones, de hacer ciertas referencias y cosas así, que a mí me parece muy bien y me parece muy agradable. Entonces, porque este juego no es un juego del que estemos hablando todos los días y todos cojamos nuestra caja y nuestro cartucho por las noches y le demos un beso antes de dormir? Porque es un juego que no caló tan bien como debería entre el público general por un sistema de control demasiado ambicioso para la 3DS. Sí. Yo entiendo la idea de decir, mira, es que este juego quiere mostrar las cosas que puede hacer la 3DS. Pero se nota que en un momento el proyecto se fue de las manos. Sí. En un momento el proyecto... perdona, o sea, en un momento el proyecto se fue de las manos y se convirtió, de hecho, en demasiado grande para lo que el hardware podía contener paradójicamente. Sí. No, y creo que el concepto es muy bueno. El problema es que la 3DS no está hecho para cómo quiere que la agarres. Quiero decir, Sí. este es un juego que quiere que cojas la consola de una manera que puedas pulsar el gatillo izquierdo mientras agarras el stick izquierdo, mientras utilizas la pantalla táctil. Esto significa estar cogiendo la consola con la mano izquierda mientras tienes la mano derecha libre. ¿Vale? Esto significa sostener, recordemos, la 3DS, que es un buen tocho, solo con la mano izquierda, mientras la agarras y manipulas cosas en la izquierda. Tengo que apuntar una cosa, que es que, y esto te tiene que pasar un montón porque tú tienes la XL, pero el juego estaba originalmente pensado para la consola, la 3DS pequeñita, que pesa notablemente menos. Y esto, la diferencia de peso entre una consola y otra es una tontería cuando la estás agarrando con las dos manos o cuando la estás agarrando con una mano solo, pero de manera cómoda, pero para la postura que te requiere Kid Icarus para alcanzar el botón de disparar, el botón de moverte y poder además utilizar la pantalla táctil para apuntar, no es ninguna tontería. No, es imposible. O sea, alguien con las manos más pequeñas que yo no lo cogería en la 3DS, también te lo digo. Claro. Pero quiero decir, incluso en más pequeño, es normal que se te canse la mano. Es normal que las muñecas se te resientan. Es una posición que no es cómoda. Por eso el propio juego, cada 25 minutos, media hora, te dice que está bien descansar de vez en cuando. Sí, hay una dulzura en la manera en la que el juego es consciente de que el control es complicado, que para mucha gente quizás sea un punto negativo, pero para mí no lo es en absoluto. Es decir, eso, cada 25 minutos te dice, oye hermano, descansa un ratito, ¿sabes? Y no te lo está diciendo como cuando te lo dicen los juegos
rollo llevas 3 horas jugando, igual vete a beber agua porque entendemos que nuestro público son críos de 12 años y a lo mejor no es plan, ¿no? Sino que te lo dice porque es consciente de que tú estás en una postura física muy complicada y necesitas descansarla. Creo que está guay. Hay ciertas concesiones que hace el combate, como por ejemplo ciertas habilidades especiales que son de área que hacen y que apuntan automáticamente a los enemigos, o la medida en la que todos los arcos tienen un puntito de autoapuntado que quizás no haría falta a priori, pero que es como que a veces te salva en ese pequeño instante en el que pierdes la postura y entonces no lo estás haciendo bien y entonces te recolocas y tal. O sea, creo que hay muchas pequeñas cosas en las cuales Kid Icarus Uprising es consciente de que tú estás haciendo un esfuerzo y de alguna manera ese reconocer el esfuerzo hace que se lo perdone mucho mejor, ¿sabes? Sigue siendo un juego del que juego una misión y vuelvo por la tarde para jugar la siguiente misión, porque jugar 4 horas seguidas a esto, como por cierto solía hacer mi hermano, que mi hermano tiene que tener, o sea, mi hermano se podía pasar 5 o 6 horas seguidas jugando al Kid Icarus, que debe tener el dedo meñique de la mano izquierda, Y ¿vale? tendinitis. Que literalmente ya no existe, pero es un poco el tema, entonces. El control es complicado, de hecho, la versión física del juego viene con una pequeña peana en la que tú puedes poner la consola para agarrarla mejor, que parece una tontería, pero es literalmente un salvavidas, porque el no tener que soportar el peso de la consola con la mano lo hace básicamente todo, aunque sí que es verdad que te requiere una superficie plana, que a lo mejor no es la mejor manera de jugar una consola portátil. Y la cosa es que yo siempre había sido muy defensora de que a lo que le hacía falta a este juego era un segundo stick, pero rejugándolo me he dado cuenta de que es que un segundo stick te haría mucho más impreciso y lo haría mucho más difícil de controlar. Entonces es que no sé si realmente hay una solución para este juego. Yo creo que los controles son como tienen que ser. El problema es el hecho de que la consola es aparatosa para lo que es, quiero decir. Es complicado, ¿vale? Quizás unos controles de movimiento en Switch hubieran ayudado, pero es que ni siquiera sé si los controles de movimiento son No, tan precisos como simplemente poner el puñetero lápiz ahí y que dispare donde tú quieres. yo no jugaría con controles de movimiento, ya te lo aviso. Pero, o sea, quiero decir, yo sé que los controles de movimiento es una cosa que a mucha gente no le gusta y a mí, de hecho, fuera de Splatoon tampoco me gustan, pero, por ejemplo, sí que es verdad que cuando te haces a ellos en Splatoon son 700 veces más precisos. O sea, esto es una cosa que hay que decir. Pero también al precio de ser menos accesibles al principio. Entonces, es que sí que es verdad que son un poco los controles que tienen que... siempre he dicho que los controles son malos, pero no es que sean malos, es que la consola no está preparada para Claro. lo que necesita ese juego de ella y ya está. Son unos buenos controles. Lo que pasa es que te dejas las manos, que es diferente. No son unos controles poco accesibles, pero no son malos controles, ¿vale? Buenos controles, poco accesibles, que es diferente. Sí, y por no alargarnos muchísimo más, me gustaría señalar que, o sea, hay muchos pequeños detalles y muchas pequeñas sorpresas que puedes encontrar en el juego, pero tampoco quiero estropeárosla. De hecho, el otro día aprendí que originalmente cuando se hicieron los análisis de este juego solo dejaron hablar hasta el capítulo 9, que literalmente es el primer tercio del juego, y es una decisión que me parece un poco extraña, pero al mismo tiempo creo que hay muchas sorpresas de diseño en el juego que quizás está mejor que las descubras tú y ya está. Entonces tampoco quiero spoilearos algunos de mis niveles favoritos, algunos de mis trucos favoritos que hace el juego. Pero sí que me gustaría señalar es que cuando Álvaro me dijo que le interesaba jugar a Kid Icarus Uprising, le dije, creo que me dijiste algo en plan, ¿cuánto dura? ¿Sabes? Y yo te dije, entre 12 horas y 200. ¿Vale? Sí, literalmente me dijo eso, ¿eh? Y es que es literalmente entre 12 horas o 200. Básicamente lo que tienes es un sistema con el cual tú puedes calibrar la dificultad antes de entrar a cada nivel, según los corazones que tengas, que son la modalidad del juego. Se utiliza para comprar armas, fusionar armas, hacer determinadas cosas y tal, ¿vale? Entonces, los niveles están diseñados de tal manera que a cuanta más dificultad juegues, más profundidad tiene el nivel. Hay ciertas áreas a las que solo puedes acceder a partir de cierta dificultad. Además de eso, cuanto más dificultad juegues, mejores recompensas obtienes, mejores armas puedes comprar. Tiene como este bucle en ese sentido. Y además tiene la peculiaridad de que hay un sistema de logros interno que creo que también es muy heredero del sistema de logros interno que tenía el Smash de la Wii, por el cual se te dan premios por completar cada capítulo en menos de X minutos, por completar este jefe sin pedir, o sea, sin hacer daño, completarlo con este arma, utilizar este arma para esto, utilizar estos poderes para esto. Y luego
puedes desbloquear conforme juegas una serie de poderes que le puedes equipar a Pete y que cuando lo abres es literalmente el inventario del Resident Evil, pero con piezas de Tetris. Sí. Y te puedes poner todas las habilidades que quieras, siempre y cuando las puedas encajar en la cuadrícula de opciones que tienes. Entonces, a veces hay una habilidad que te interesa mucho, pero es muy grande, y entonces a lo mejor es mejor llevar 3 pequeñitas que una súper grande. Hay veces que tienes que mover todo para acomodar la habilidad nueva. Tiene tantas ideas el juego, es como es literalmente absurdo. Sí. O sea, lo que no entiendo es como no estamos cogiendo a los Kid Icarus todos y estamos cogiéndolos y explotándolos para hacer 20.000 juegos diferentes, porque es que estos juegos tienen ideas Yo, por a cascoporro. yo la secuela de esto que tiene inevitablemente que hacer en algún momento y que no le van a dejar y me molesta mucho, pero la secuela que deberían dejar que Sakurai hiciera de este juego para Switch es mi juego favorito de todos los tiempos y no existe. Y además de eso tengo que decir que haberme rejugado el Kid Icarus de NES y haberme rejugado Uprising uno detrás de otro, literalmente se ha sentido como si hubiese jugado en su día al primer Zelda de NES y automáticamente después te pones con el Breath of the Wild. El salto entre uno y otro es, por un lado, 200% coherente y por otro lado, abismal, en el sentido de que dices, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podéis tener el cerebro tan grande? Entonces, Lo cual demuestra que Sakurai es uno de los grandísimos sí, autores de su generación. O eh, sea, creo que Sakurai tenía méritos de sobra como desarrollador antes de hacer este juego, pero creo que si me tuviera que quedar solo con uno sería este, claramente. Y ojalá algún día Nintendo lo rescate o algún día Nintendo le dé la oportunidad o él quiera y consiga hacer o un remake o una secuela o un lo que sea de Kid Icarus Uprising, porque es un juego que mucha gente no ha jugado por esta barrera de controles o de ser un juego quizás que luce muy complicado de entrada, pero es ciertamente brillante. mira, yo solo digo una cosa. Sakurai ha hecho el Kirby original, el Smash Bros. De Wii y este juego. Si alguien necesita hacer algo más para que se le considere uno de los mejores diseñadores de la historia, yo ya no sé. Tal cual. Y he hecho Kirby Ripe, ¿vale? Esto es una cosa que hay que Un mencionar juego también. mucho mejor de lo que la gente dice. Y ha hecho Meteos. Un Entonces, juego excepcional. yo, yo creo que con estos. Con como esta trayectoria, literalmente Nintendo tiene que coger y decirle. Bueno, y aparte de un canal de YouTube buenísimo, que si no lo estáis viendo, os recomiendo que lo veáis porque está muy guay. Y Excepcional. cuenta cosas muy chulas sobre diseño de videojuegos. Entonces, honestamente, todo lo que os puedo decir es que si tenéis a mano, si podéis conseguir una copia, si podéis conseguir una consola o lo que sea, de Kid Icarus Uprising y probarlo, o si queréis acceder a Kid Icarus, el original, a través de la Nintendo Switch Online o a través de la versión 3DS o el port que más rabia os dé, es muy probable que encontréis una franquicia de la que mucha gente a día de hoy no sabe nada porque ciertamente tiene muchos años, pero que es para mí una de las más especiales de Nintendo. 100%. Es una franquicia que, de las franquicias olvidadas, diría que es quizás la que tiene más personalidad y la que menos cariño se le ha dado. Y esto es muy triste, porque podría ser una de esas franquicias que hubieran explotado y no lo han hecho simple y llanamente porque no le han dado la posibilidad. Y creo que eso es mucho más triste que simplemente haber sido olvidado. Porque por mucho cariño que le tenga a los Ice Climber, por ejemplo, creo que hubieran editado mucho más trabajo que un Kid Sí, Icarus, 300%. Y por a mí, ejemplo. también me gusta mucho, pero es lo O que sea, hay. les quiero como si fueran mis hijos, los Ice Climbers, ¿vale? O sea, los juego en Smash a pesar de que sé que son más malos que la madre los parió. Pero... Pero no, es que este juego tendría que haber estado ahí junto con un Donkey Kong, junto con un Kirby, junto con un Mario. Así que, con la esperanza de que, como nos están diciendo en el chat, algún Nintendo Direct aparezca con Pete corriendo y entrando en pantalla y pidiéndonos perdón por habernos hecho esperar tanto tiempo, nos despedimos por el Sí. programa de hoy, pero recordad que, como siempre, volvemos la semana que viene. Así que muchas gracias por estar con nosotros, recordad que sois todos guapísimos y guapísimas y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Adiós.